Al amanecer el Coliseo, majestuoso y enigmático, volvió a llenarse de vida. Sus macizas arquerías, como guardianes del tiempo, atrapaban los primeros pálidos rayos del sol, que rozaban su fría piedra. Mientras en su superficie aún permanecía la sombra de los combates de ayer, gotas de sangre, como un lúgubre recordatorio de luchas crueles, se absorbían en las piedras. Bajo las gradas, donde la expectación y la emoción flotaban en el aire, resonaban los fuertes gritos de los vendedores, atrayendo la atención del público. Desesperadamente anunciaban sus productos. Cestas llenas de aceitunas jugosas y vino aguado estaban listas para recibir a la multitud, que aún no ocupaba sus asientos, pero ya sentía la inminencia del espectáculo. Tras los pesados portones de hierro, los domadores imponían orden, empujando a los depredadores hambrientos a su sitio. Los leones, con las costillas asomando bajo el pelaje, se veían amenazantes, mientras los elefantes, golpeando el suelo con furia, creaban un estruendo atronador. Las panteras, sin perder tiempo, arañaban con sus garras los barrotes, como anticipando su destino. Desde los oscuros túneles llegaba el agudo chocar de las espadas. No eran golpes de entrenamiento, sino la verdadera prueba del acero mortal que se preparaba para un nuevo día de luchas despiadadas. Y sobre este caos se alzaba un murmullo grave, que poco a poco se transformaba en un rugido poderoso. Decenas de miles de romanos, como un río desbordado, irrumpían en el Coliseo, deseosos de aquello que su imperio sabía hacer mejor que nadie: organizar espectáculos de muerte disfrazados de entretenimiento, donde la vida y la muerte se enfrentaban en una lucha implacable por la atención del público. La arena romana no era solo un lugar de competencias deportivas, era un verdadero laboratorio de crueldad y violencia. Allí los emperadores, deseosos de sorprender y divertir al pueblo, inundaban la arena para escenificar batallas navales, y también dejaban morir de hambre a las fieras para aumentar la tensión y el temor. A los prisioneros se les obligaba a representar mitos cuyo final a menudo terminaba en muertes reales, convirtiendo la representación en un espectáculo sombrío. Estos actos de violencia no eran casuales, formaban parte de una política cuidadosamente diseñada, entretejida en la misma trama del control de Roma. Los gritos de júbilo y entusiasmo que surgían de las gradas estaban lejos de ser inofensivos. Era una lealtad proclamada con tal fuerza que su eco se grabó en la historia, dejando una huella imborrable. Hoy nos adentraremos en la sombra de esta época cruel para descubrir los actos más inhumanos y despiadados que tuvieron lugar en la arena, sucesos que fueron demasiado lejos incluso para una ciudad tan implacable como Roma. Hablaremos de funerales ensangrentados, de ejecuciones transformadas en espectáculos teatrales y de cómo el imperio levantó su gloria sobre el sufrimiento, convirtiéndolo en aplausos. Estos hechos no solo nos cuentan el pasado, descorren ante nosotros el velo de cómo se divertían los antiguos romanos y de cómo la crueldad se convirtió en la base de su legado cultural. Nos sumergiremos en esta oscura historia para comprender de qué manera el sufrimiento humano y animal se volvió parte del espectáculo que atraía multitudes y moldeaba la opinión pública. Antes de comenzar nuestro fascinante recorrido, no olviden presionar el botón de suscribirse para no perderse las próximas inmersiones en los rincones más sombríos de la historia. Ahora acomódense. Las puertas, crujiendo en sus goznes, se abren y nos adentramos en un mundo donde todo era muy distinto a lo que solemos imaginar. Los primeros combates de gladiadores en la antigua Roma no fueron celebraciones cortesanas con fanfarrias triunfales y presencia imperial. Sus orígenes se remontan a los ritos funerarios, cuando la sangre de las víctimas se derramaba no por entretenimiento, sino en memoria de los difuntos. Según los historiadores, el primer combate conocido tuvo lugar en el año 264 a.C., cuando los hijos de Bruto Perera,
organizaron en el Foro Boarium de Roma un duelo de 3 pares de gladiadores en honor al funeral de su padre. El Foro Boarium, situado al pie de la colina capitolina y utilizado como mercado de ganado, fue el escenario donde por primera vez corrió la sangre de esclavos y prisioneros de guerra en nombre del deber ritual hacia el difunto. Estos combates estaban ligados a la costumbre del munera, el deber de memoria impuesto a los vivos ante los muertos. Se creía que la muerte en la arena calmaba las almas y engrandecía el honor de la familia. Esta práctica se remontaba a las antiguas tradiciones itálicas y etruscas, donde los guerreros luchaban en las ceremonias funerarias, convencidos de que la ofrenda de sangre apaciguaba las sombras de los antepasados. Al principio fueron ritos privados y sombríos, donde los parientes mostraban riqueza y devoción al difunto. Pero poco a poco, la idea pasó de sacrificios funerarios aislados a competencias regulares. Ya en los siglos III y II, antes de Cristo, la nobleza de Campania y en especial los samnitas organizaban este tipo de combates, y los romanos adoptaron rápidamente la costumbre como parte de su cultura. Las luchas funerarias se convirtieron en símbolo no solo de duelo, sino también de poder familiar, y con el tiempo se transformaron en un espectáculo que de un rito privado evolucionó hacia un fenómeno de masas. Así nació la tradición que después se convertiría en una de las páginas más sombrías y memorables de la historia de Roma. Para el tercer siglo a.C., los gobernantes romanos comprendieron que aquellos combates podían aportar mucho más que un simple tributo a los antepasados. Comenzaron a entender que tales celebraciones podían servir a la estabilidad política y al fortalecimiento del poder. Las fiestas religiosas, que antes eran solemnes ofrendas a Júpiter, empezaron a incluir luchas de gladiadores, lo que añadía espectacularidad y grandeza. El Senado, al adaptar esta tradición, intentaba presentarla como un acto de piedad, aunque la multitud conocía la verdadera naturaleza de estos eventos. La violencia estatal se convirtió en una herramienta para mantener la lealtad del pueblo y reforzar el orden público. Incluso las armaduras de los gladiadores contaban historias, relatando victorias y derrotas, héroes y antihéroes, lo que añadía aún más dramatismo y esplendor a estos espectáculos. Los primeros guerreros vestían armaduras que simbolizaban a los enemigos vencidos. El samnita, con su gran escudo, representaba al defensor dispuesto a luchar hasta el final. El tracio, armado con una espada curva, era la encarnación de la flexibilidad y la destreza mortal. El galo, con su amplia espada en mano, personificaba la fuerza y el poder. Contemplar cómo sangraban en la arena era como ver al mundo presenciar la repetición de las victorias de Roma con cada golpe. Cada caída de los combatientes se volvía parte del grandioso espectáculo. La muerte, antaño temida y misteriosa, se transformaba poco a poco en instrumento de propaganda. Con cada nuevo combate, crecía el número de arenas donde se escenificaban estas crueles representaciones. En lugar de las gradas de madera temporales, levantadas para las familias en duelo, surgieron majestuosos anfiteatros, verdaderos templos de la violencia, donde se reunían miles de espectadores sedientos de espectáculo. Estos juegos ya no pertenecían solo a quienes habían perdido a sus seres queridos. Pasaron a ser parte de la política de Estado, un símbolo del poder y la grandeza de Roma. Cada gota de sangre derramada en la arena proclamaba su oscuro manifiesto. Roma dominaba a todos, a los hombres, a los ejércitos y también a la propia muerte. Ninguno de los espectadores podía imaginar hasta dónde llegaría aquella locura. Lo que había comenzado como un rito sagrado de sacrificio se convirtió poco a poco en espectáculo, donde el deber se transformó en obsesión, y las vidas humanas pasaron a ser simples piezas de un teatro en el que valía la pena matar y morir.
Roma, en el año 156 a.C., fue testigo del surgimiento de un nuevo tipo de arma, uno que poseía poder no solo sobre los seres vivos, sino también sobre la misma idea de la muerte. Una vez liberada de sus cadenas, nunca más regresaría a ellas. El rugido ensordecedor de la multitud no estaba dirigido únicamente a los hombres. En ocasiones era tan intenso que hacía temblar incluso a las fieras más salvajes, traídas desde los rincones más lejanos del mundo conocido. Leones del norte de África, leopardos ágiles del Cáucaso, temibles cocodrilos del Nilo e incluso jirafas arrastradas a través de desiertos áridos, todos estaban allí. Pero estas criaturas sorprendentes no se mostraban como maravillas de la naturaleza. Al contrario, se convertían en víctimas de un sangriento carnaval que los romanos llamaban venaciones o cacerías. El propósito de estas exhibiciones no era la mera supervivencia de los animales, sino la demostración del poder del Imperio Romano, la prueba de que podía capturar a las bestias salvajes en sus redes y destruirlas por placer. El tono de esta práctica cruel lo estableció Julio César en el año 146 a.C., cuando por primera vez presentó una jirafa en Europa, provocando asombro y a la vez horror en los espectadores. La jirafa, a la que los romanos llamaron Camelopardus, mitad camello y mitad leopardo, no despertaba admiración. En Roma simplemente no existía un nombre para tal criatura insólita. Para ellos no tenía mayor importancia. Fue arrojada a la arena, donde se convirtió en víctima de una despiadada ejecución. Aquel espectáculo no dejaba dudas sobre el mensaje que quería transmitir el Estado romano. El poder del imperio era ilimitado, y ni siquiera la naturaleza salvaje podía resistir su grandeza. Si Roma tenía la capacidad de capturar a las bestias más exóticas y extrañas, podía superar cualquier obstáculo. Las sangrientas luchas en el Coliseo no hacían más que aumentar. El año 80 de nuestra era marcó un momento clave, cuando el emperador Tito fue testigo de una escena aterradora. Más de 9.000 animales murieron durante un solo festival. Los arqueólogos, al excavar, encontraron huesos de aquellas desdichadas criaturas, en los que se notaban señales de un hambre intencionada. Esto indica que leones y osos eran debilitados de antemano, para que su ejecución fuera rápida y sangrienta. Incluso los enormes elefantes, que en otro tiempo habían aterrorizado a las legiones romanas bajo el mando de Aníbal, eran llevados a la arena y abatidos para diversión de la multitud. Detrás de todo este espectáculo se ocultaba una logística compleja, parte inseparable del teatro de la crueldad. Los animales exóticos eran capturados en trampas, arrastrados a través de desiertos áridos y mantenidos con vida el tiempo justo para morir frente a los ojos del público. Caravanas, que arrastraban cadenas por las arenas ardientes, transportaban a las víctimas hacia la ciudad que, como un depredador, exigía sangre fresca con cada amanecer. Esas caravanas llevaban jaulas con las pobres criaturas a través de parajes desolados, mientras flotillas las conducían por el poderoso Nilo. Los domadores, arriesgando sus vidas, asumían el desafío de entregar trofeos vivos a Roma. Ver a una pantera en la naturaleza ya era un peligro, y pocos podían decir que habían sobrevivido a ese encuentro. Observar la erupción de violencia al abrirse una jaula era sobrecogedor. Ante 50.000 espectadores entusiasmados, se desarrollaba un verdadero drama. Era la fuerza hecha tangible, como si la propia naturaleza mostrara sus colmillos. Cada criatura que aparecía ante la vista servía como recordatorio vivo de la conquista despiadada, confirmando que el poder del imperio no conocía límites. Algunos emperadores, ansiosos de gloria, convertían estas crueles cacerías en espectáculos personales, donde podían exhibir su autoridad y valentía. Cómodo, uno de los más destacados artistas de Roma, entraba en la arena disfrazado de Hércules,
con la piel de león sobre los hombros y un arma en sus manos. Mataba con facilidad a centenares de animales, deseoso de parecer un dios entre las fieras y ganar la aclamación de la multitud. Pero la realidad distaba mucho del ideal. Tras aquel brillo se escondía un frágil ego, armado con un arco lleno de dudas e inseguridades. La caza solía estar cuidadosamente preparada, y muchos animales sufrían tormentos atroces. Eran encadenados, mutilados o muertos de hambre. Así el emperador podía disfrutar de una victoria asegurada, arrancando gritos de entusiasmo al público. Sin embargo, los espectadores no aclamaban por admirar sus habilidades, sino por miedo. El silencio podía ser mortal. Tras los vítores resonaba una tragedia más callada. Escritores antiguos como Plinio el Viejo levantaban la voz de alarma, advirtiendo que especies raras desaparecían de sus tierras natales, dejando solo tristes recuerdos tras décadas de matanza romana. El imperio, erigido sobre el poder y la grandeza, dejaba a su paso territorios arrasados y ecosistemas alterados para siempre, que pronto serían olvidados incluso por los testigos de aquel horror. Para saciar el insaciable apetito del Imperio Romano por los espectáculos, leones, leopardos e incluso majestuosos elefantes quedaron al borde de la extinción. El Coliseo, famoso en todo el mundo, no era solo una arena de entretenimiento. Era un lugar donde los ecosistemas colapsaban y la vida animal se perdía en una lucha despiadada. Lo esencial para Roma no era la supervivencia de las especies, sino la ilusión de dominio sobre la naturaleza, la posibilidad de someterla, matarla de hambre y destruirla para diversión de la multitud. Cada animal caído en la arena se transformaba en símbolo del control imperial, otro ladrillo en el gigantesco muro de crueldad y dominación. Cuando imaginamos a un gladiador, pensamos en dos rivales iguales luchando en un combate noble. Sin embargo, la realidad era mucho más retorcida y oscura. La cultura romana prosperaba en el desequilibrio de fuerzas y en competencias brutales que producían a la vez asombro y horror en los espectadores. Allí se creaban extrañas armas de muerte, se imponían reglas absurdas y los combates a menudo estaban decididos de antemano. Muchos de los que salían a la arena no eran luchadores expertos, eran víctimas lanzadas contra fieras o contra otros desdichados, sin posibilidad de sobrevivir. No era solo una lucha por la vida, era una demostración de poder, donde cada combate se volvía espectáculo sombrío, fascinante y a la vez aterrador. A los condenados por delitos se les obligaba a salir a la arena, vestidos con trajes llamativos de bufones. Les daban espadas de madera y los enviaban a una muerte segura, enfrentados a asesinos expertos, auténticos maestros en su oficio. La multitud reaccionaba con entusiasmo, disfrutando al ver cómo los condenados se retorcían en agonía y caían al suelo. Era una ejecución pública disfrazada de entretenimiento, donde la vida y la muerte se convertían en espectáculo. Incluso las armas adquirían protagonismo, participando como personajes en este juego cruel. Los gladiadores combatían usando redes de pesca y tridentes, enfrentándose a hachas mortales. La hacha tenía un casco liso y redondeado, diseñado especialmente para desviar las redes, lo que añadía tensión a los combates. No era simplemente un arte, era una verdadera batalla, llena de intriga e incertidumbre. ¿Lograría la red atrapar al adversario o la espada rompería la defensa? Los romanos sentían esa tensión incluso cuando el resultado del encuentro estaba predeterminado, como si se tratara de una puesta en escena teatral cuidadosamente planificada. Con cada nuevo combate, las cifras se volvían más imponentes. En ocasiones, un solo gladiador era lanzado contra varios rivales, creando un auténtico caos en la arena. En otros días, grupos enteros de combatientes
generaban una atmósfera que recordaba a mini ejércitos, donde el suelo de la arena se transformaba instantáneamente en un lodazal de sangre, escudos destrozados y cuerpos mutilados. Este espectáculo aterrador no solo entretenía a los espectadores, sino que también servía como recordatorio de la fragilidad de la vida humana, de lo rápido que se podía perder todo al encontrarse en aquel mundo cruel. Cuando la novedad de los espectáculos comenzó a perder su atractivo, los espectadores buscaron algo nuevo. Fue entonces cuando aparecieron las mujeres gladiadoras, o gladiatrices, en la arena durante el primer siglo de nuestra era. Aunque autores como Juvenal las trataban con ironía, los registros históricos confirman que estas mujeres luchaban seriamente, no solo contra enanos y fieras, sino también entre ellas. Su presencia en la arena desdibujaba las fronteras tradicionales de género, pero también subrayaba una verdad más oscura. Ninguna persona, ni hombre ni mujer, podía escapar del hambre de los romanos por espectáculo y entretenimiento. Los cascos que llevaban no eran solo protección, muchos eran verdaderos instrumentos de tortura. Algunos reducían considerablemente el campo visual o silenciaban los sonidos, obligando a los combatientes a tropezar y actuar en penumbra, mientras los espectadores observaban todo con sonrisas en el rostro, sin contener la risa. Otros cascos eran tan pesados que levantar la cabeza se convertía en un verdadero desafío. Las armaduras, diseñadas para proteger, a menudo se transformaban en una carga insoportable e incluso en instrumento de castigo. Con el tiempo, en la arena comenzaron a aparecer representaciones propagandísticas. Los gladiadores, disfrazados de bárbaros, eran obligados a imitar a los enemigos derrotados de Roma. Sus derrotas inevitables recordaban a los espectadores que el poder del imperio siempre era absoluto. Estos eventos no solo entretenían al público, sino que reforzaban la idea de la invencibilidad de Roma, demostrando que incluso en los combates más crueles, la victoria final siempre pertenecía al imperio. Cada anomalía, cada giro inesperado y cada truco relacionado con cuestiones de género estaba cuidadosamente planificado para impactar a los espectadores, mantenerlos en tensión y despertar su deseo de ver más. El Coliseo nunca permitía repeticiones. Constantemente inventaba nuevas formas de crueldad, buscando sensaciones intensas y frescas. Al mediodía, cuando las joyas matutinas ya habían impregnado la arena y la multitud empezaba a impacientarse, la arena cambiaba su ritmo. Los combates daban paso a representaciones teatrales centradas en la muerte misma. Los romanos llamaban a esto damnatio ad bestias, condena a muerte por mano de las bestias. Para los condenados no era una simple prueba, sino un guión del que no podían escapar. Criminales, desertores, esclavos rebeldes y prisioneros de guerra se convertían en participantes involuntarios de ejecuciones disfrazadas de mito. Cada castigo estaba cuidadosamente diseñado y correspondía al delito del reo. Por ejemplo, los ladrones eran entregados a lobos. Este cruel juego, representado ante los ojos de la multitud, no solo servía de entretenimiento, sino también como recordatorio del poder de Roma y de sus despiadadas leyes. Los espectadores, conteniendo la respiración, observaban cada instante, sumidos en una atmósfera de miedo y expectación, conscientes de que la vida podía terminar en cualquier momento. Los incendiarios fueron quemados vivos, y esto era solo el comienzo. A los traidores se los arrojaba a los leones, creando una auténtica atmósfera de terror. Cada escena se convertía en una moraleja escrita con sangre viva, recordando la naturaleza despiadada de las pasiones humanas. La magnitud de estos eventos, ocurridos durante el reinado del emperador Trajano, resulta verdaderamente asombrosa. Durante las grandiosas celebraciones, tras su triunfo en Dea, a lo largo de 103 días implacables, miles de prisioneros fueron ejecutados, y no se trataba de una matanza al azar.
Cada acción estaba meticulosamente organizada y ejecutada, como un acto de una sombría tragedia, donde cada muerte mantenía la tensión de los espectadores hasta el siguiente momento aterrador. Los protagonistas de esta pesadilla eran los animales, que atacaban a prisioneros aterrorizados, convirtiendo la arena en un teatro de crueldad imprevisible. Leones, leopardos y osos, alimentados hasta la locura, lanzaban golpes mortales, manteniendo a la multitud en tensión y otorgando a los actos un aura legendaria. Los prisioneros se transformaban en personajes vivos de tragedias: Orfeo despedazado por bestias, Prometeo encadenado bajo buitres, otros convertidos en antorchas humanas. La muerte en Roma se volvía teatro. Ejecuciones grotescas, crucifixiones y fuego mezclaban sufrimiento y espectáculo, mientras la multitud, indiferente o fascinada, presenciaba el horror. Los emperadores ampliaban la crueldad a escala monumental. Augusto construyó enormes estanques para naumaquias, llenos de barcos y prisioneros sin posibilidad de sobrevivir. La arquitectura del Coliseo permitía inundar y drenar la arena, usando agua, fuego y carne humana como utilería del poder. Las ejecuciones se volvieron representaciones creativas de humillación, donde los mitos se encarnaban en cuerpos humanos y la propaganda se mezclaba con entretenimiento. Los juegos reforzaban la autoridad imperial. Calígula, Nerón y Cómodo transformaban espectáculos en demostraciones de poder, mientras Trajano organizaba festividades colosales que agotaban recursos y sacrificaban vidas. Filósofos como Séneca y Tertuliano criticaban la brutalidad y su efecto sobre la moral. Con el tiempo, las arenas se vaciaron, pero el Coliseo sigue como símbolo de Roma, majestuoso, admirado y recordando el lado oscuro de una civilización que convirtió la crueldad en espectáculo público. Las ruinas advierten: una sociedad acostumbrada a la violencia como norma está condenada a destruirse a sí misma.